Saludos, bienvenidos a la Puerta de Bulda. Así como les dije en el video de la parashá de la semana Bo, les dije que hoy quería compartirles con ustedes el libro uno de los libros que estoy leyendo, que es El Refugio Escondido, o algunas personas lo traducen como El Lugar Escondido, ¿no? Y es de la señora Cornelia Corrie ten Boom, y es increíble. Es una historia de una mujer de Orlando que sobrevivió el holocausto. Ella era cristiana y ella ayudó a salvar a muchos judíos, escondiéndolos en su casa o llevándolos al campo, en un lugar donde de ahí lo llevaban a otros lugares para salvar a muchos judíos. Y es una historia increíble, y yo creo que nosotros tenemos que aprender de la historia para que no se repita, ¿no? Entonces, aprender de personas que vivieron, que escribieron de las historias que pasaron. Así como yo siempre he dicho que la Torá es un libro viviente que aplica hoy, aplicó en el pasado, aplica en el presente y va a seguir aplicando en el futuro porque es viviente. Así también son las historias de las personas que escribieron. Una de las cosas en el 1930, cuando los nazis tomaron poder en Alemania, era que quemaron los libros, ¿no? Y es como un acto de borrar la historia. Por ahí dicen, no, porque quemaron las Biblias o quemaron esto, quemaron los libros de los judíos. No, es borrando la historia. Eso es lo que ellos hacían. No fueron nada más esos únicos libros, pero era borrando las historias. Entonces es un peligro cuando queremos borrar las historias, porque entonces queremos reescribir sin tener en consideración de dónde venimos, de dónde tomamos, por qué llegamos a donde estamos. Entonces, es muy, muy peligroso, porque cuando tú quieres borrar la historia, tú tiendes a negar la existencia. Eso es lo que está pasando con los Israel. Mucha gente quiere borrar la historia y no poner a Israel que tienen lugar en Israel, ¿no? Que es parte de, de nuestra, ¿verdad? Nuestro país Israel, ¿no? Y que le pertenece. Pues, ¿cómo vamos a reescribir o vamos a borrar? También en Estados Unidos, el presidente Trump, él hizo una ley presidencial, ¿no? Para que se estudiara el holocausto. ¿Por qué? Pues porque antes era opcional, ¿no? Antes inclusive lo brincaban, no lo hablaban. Y entonces, cuando empezamos a negar la existencia de un pedazo de la historia, sea algo agradable o no sea agradable, vamos a cometer los errores y a repetirlo. Por eso es que nosotros los judíos decimos never again, nunca de nuevo. Pues ¿por qué? Tenemos que recontarlo. ¿Por qué tú crees que contamos tanto el Pesa? En Passover, en la Pesa, nosotros contamos la historia y contamos la historia y contamos la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la contamos? Pues para que nuestras generaciones y generaciones sepamos y estemos claros de lo que espera Hashem de nosotros y de las cosas que hicimos para aprender, ¿no? Y entonces así es la historia. Cuando empezamos a tratar de borrar las historias y a cancelar, ¿no? A cancelar muchas de las cosas, entonces comenzamos a cometer errores. Una de las cosas es cuando comenzamos a borrar. Mucha gente está hoy en día hablando acerca de cómo borrar la historia de personas del sur, ¿no? De la guerra civil en el sur, y empezar a borrar los monumentos, a borrar la historia, ¿no? Etcétera, etcétera. Es un error bien grande, te lo digo pues como judía, ¿no? Eso es el principio a querer reescribir una historia falsa, ¿no?
de lo que no está hecho Estados Unidos. Entonces también cuando nos quieren decir a nosotros cuál historia debemos de aprender y cuál no, eso te dice a ti que estamos en un estado de decadencia, ¿no? De la democracia, ¿no? Y es muy peligroso. Bueno, el propósito para leer este libro, les quiero contar de una parte, un capítulo de este libro, es para que pensemos y meditemos cómo las cosas se pueden poner difícil en cuestión de segundos, ¿no? Pero también para inspirar a mucha gente, que yo sé que me escuchan mucha gente, me escuchan personas en Israel, los quiero mucho, sabes quién eres, eh, por respeto yo no menciono los nombres a menos que ellos me dejen, ¿no? Varias personas en Israel me escuchan y me escriben y los quiero mucho. También me escuchan muchos amigos pastores y las esposas, los quiero mucho y entonces pues esta historia es de una mujer cristiana que salvó a tantos judíos y entonces tenemos que honrar y meditar en esto, las oportunidades que vamos a tener quizás en algún momento de nuestra vida de poder salvar al pueblo de Dios, ¿no? Y esto fue un honor para Cory y vamos a hablar de esta historia. Es una historia que a mí me llega mucho, una de las historias favoritas de mi hijo. De hecho, mi hijo fue uno de los que hizo un proyecto de esta historia. De hecho, cuando fuimos a Israel, esto es algo interesante. Cuando fuimos a Israel, fuimos derechito al museo de Yashen, el museo, déjame ver cómo es que se llama el museo, ok, es que fuimos a varios, ok. Bueno, ok, Yad Vashem, Yad de mano, ok. Y cuando fuimos a ese museo, fuimos a ver el árbol, porque está el camino de los justos, eh, donde ellos en este museo pusieron un árbol por cada persona que salvó o arriesgó su vida para salvar judíos, ¿no? Y el árbol de Corrie ten Boom fue puesto ahí. Entonces, pues mi hijo tenía unos 10 años cuando fuimos a Israel la primera vez y acababa de leer el libro de Corrie ten Boom, la biografía de ella, y fue increíble. Entonces él dijo, mami, yo quiero ir a ver el árbol de Corrie. ¿Qué pasa? Que cuando fuimos a ver el árbol de Corrie era un arbolito así pequeñito, todo pequeño, y nosotros quedamos, todos los árboles grandes y el de Corrie pequeño como recién puesto, ¿no? Bueno, pues resulta que estaban diciendo que cuando Corrie ten Boom muere, ese mismo año, así de repente, el árbol de Corrie muere también. Y eso le llegó mucho a los judíos y disculpen, y entonces fue algo pues bien impactante para los judíos como el árbol de Corrie muere exactamente al momento de que ella también murió en ese año. Entonces tuvieron que reimplantar un árbol nuevo y por eso era el árbol pequeñito. Mire cómo, ¿verdad? Las cosas suceden. So, aquí tengo más o menos una foto de cómo pueden ver el libro. Esto es un libro usado, por supuesto. Ok, yo voy a estar leyéndoles desde mi Fire. Y entonces esa era Corrie antes de morir. Una bella mujer, una mujer justa, increíble. Muchas de las cosas que ella habla, yo me siento con relación, ¿verdad? Vamos, yo les invito para que aprendan cómo ella sobrevivió en la plaga, perdón,
la plaga, como ella sobrevivió durante los nazis, ¿no? Durante la invasión. Y les voy a hablar de este libro, El refugio secreto de Corrie ten Boom, ¿ok? Y voy a hablarle del capítulo 5, se llama Invasión, ¿ok? Es bien interesante la invasión. Voy a ir resumiendo un poquito de ese capítulo. Bueno, aquí comienza el capítulo acerca de cómo ellos están, son las 9:25 y ellos están en el comedor esa noche esperando. Usualmente su papá se iba, leía la Biblia y después se acostaba a dormir. Ya a las 9:30 estaba acostado durmiendo, pero en esta ocasión, ok, el papá dijo, no, van a esperar porque el presidente el primer ministro, ¿no? Iba a hablar a la nación a las 9:30 de la noche. Y dice aquí, la pregunta ansiosa que todo el mundo se hacía era si habrá guerra o no. Ok, este capítulo se llama La invasión. Entonces comenzó el papá empezando y puntualmente, ¿verdad? A las 9:30 el presidente, el primer ministro de Holanda comienza a hablar. La voz del primer ministro sonora y leo, cito así. Y tranquilizadora se dirigió a la nación, no habría guerra. Él tenía la certeza procedente de fuentes de las altas esferas de ambos bandos. La neutralidad de Holanda se respetaría. Habría una gran guerra de nuevo, pero no había nada que temer. Él invitaba a los holandeses a permanecer tranquilos y la voz se cortó, pues porque el papá de Corrie se enojó muchísimo y apagó el aparato, ¿no? Lo tiró al suelo, dice aquí, y entonces con sus ojos azules, como fue, pero estaban encendidos en fuego, que ella nunca se había dado cuenta de esa mirada, ¿no? Dice, no es correcto dar esperanza a la gente cuando no hay esperanza posible, dijo. Es incorrecto basar nuestra fe en meros deseos. Habrá guerra, dijo el papá de Codicito. Los alemanes atacarán y nosotros caeremos. Esto es un hombre de Dios, el papá de Corrie ten Boom. Era un hombre increíble, increíble. Y él sabía lo que estaba hablando. ¿Ok? Y fue un momento bien difícil para ellos. Dice que me senté en la cama, me senté de golpe en la cama. ¿Qué había sido esto? Ya está. Ahí está otra vez un destello brillante seguido una segunda más tarde. O sea que no había pasado bien, no había llegado el otro día cuando ya Holanda estaba siendo atacada por los alemanes y se tomaron el aeropuerto y por supuesto los holandeses pues no podían contra ello. Dice que buscaban las bombas, el fragor de las explosiones de las bombas a ritmos regulares de la respiración de ella. Me lancé hacia abajo un escalón más y entre las habitaciones de mi tía Jan y Betsy, Betsy era la hermana de ella, no pasó mucho. Entonces las dos dijimos al unísono en voz alta, la guerra solo habían pasado 5 horas del discurso del primer ministro. ¿Cuánto tiempo permaneceríamos juntas escuchando? Realmente no lo sé. El bombardeo procedía del aeropuerto, por supuesto. Eso es una de las tácticas que usan cuando invaden un país, es tomar control del aeropuerto, pues porque eso es una forma si tú controlas los aviones, de hecho Israel eso pasó, I Am Your Brother Keeper, es un libro buenísimo que habla acerca de cómo ellos controlaron el aire, ¿verdad? En los aeropuertos para poder controlar los ataques que ellos estaban recibiendo.
todo estaba muy difícil, comenzó la guerra y comenzó los alemanes a invadir el país comenzó a cambiar, ¿no? Pero quiero hablarles un momento, durante 5 días Holanda se mantuvo firme contra el invasor. Mantuvimos la tienda abierta, no porque alguien estuviera interesado en comprar relojes, sino porque la gente quería ver a papá. Algunos le pedían que rezara por sus maridos y sus hijos destacados en las fronteras del país. Otros me daban la impresión que venían solo para verlo sentado allí, detrás de su mesa de trabajo, tal y como lo había hecho durante 60 años. Y también para poder escuchar a los relojes marcando con su tic-tac un mundo de orden y razón. ¿Okay? Y por ahí la primera mañana tras el bombardeo, el radio dieron instrucciones para sellar las ventanas de las plantas bajas. ¿Okay? Arriba y abajo en la calle Barrio Horstrat, los propietarios estaban fuera en las aceras. Había un insuscitado sentimiento de vecindad. Todos pensaban y se aconsejaban mutuamente sobre cómo utilizar los rollos de cinta adhesiva y las historias de terror de la noche pasada se propagaban de puerta en puerta. Y cito, un propietario de una tienda, un antisemita declarado, estaba ayudando a Well, el peletero judío, a poner las juntas de un panel de cristal que se había aflojado, el dueño de la óptica que estaba al lado de la relojería. Un hombre silencioso y retraído vino y nos ayudó a pegar con cinta adhesiva la parte superior de nuestro escaparate, donde Betsy y yo no alcanzamos. Unas noches más tarde, la radio nos dio la noticia que más nos temía. La reina se había manchado. Yo no había llorado la noche de la invasión, pero lloré entonces, ya que nuestro país estaba perdido. Ahí cuando la reina sale, ellos dijeron, ok, ya las cosas están mal. Por Harlem había sido a las... perdóneme. Por la mañana la radio anunció que los tanques estaban avanzando sobre la frontera y de repente todos en Harlem habían salido a las calles, incluso papá, cuyo paseo diario era tan previsible como los propios carillones del reloj. Rompió su rutina para salir a la insuscitada hora de las 10 de la mañana. Era como si quisiéramos afrontar lo que se nos avecinaba todos juntos. Toda la ciudad se unió, como si cada uno pudiera obtener la fuerza necesaria de los demás holandeses. Fue un momento bien difícil para todos. Discúlpenme. Ok. Y así, y brinco. Y así los tres nos fuimos caminando, empujando por la multitud por el puente sobre el Sparnet, todo el camino hasta el gran cerezo silvestre, cuyas flores cada primavera formaban tal gloria de color blanco que se le llamaba la novia de Harlem. Unos pocos pétalos descoloridos seguían aferrándose aún a las ramas, pero la mayoría de las flores de la novia se habían caído. A veces hay señales de que te dicen qué es lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, nos hemos rendido. La procesión se detuvo en seco y cada uno le dijo a su vecino lo que ya todos habíamos oído. Un muchacho de unos 15 años se volvió hacia nosotros con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo habría luchado hasta el final, yo jamás me hubiera rendido. Qué triste, ¿no? Papá se agachó para recoger un pequeño pétalo magullado del pavimento de ladrillo y tiernamente se lo colocó en el ojal.
Eso es bueno, hijo mío, le dijo al joven, porque la batalla apenas acaba de empezar para Holanda. Pero durante los primeros meses de la ocupación, la vida no fue tan insoportable. A lo que más costaba acostumbrarse era ver el uniforme alemán por todas partes, a los camiones alemanes, los tanques en la calle, la lengua alemana en las tiendas. Con frecuencia los soldados visitaban las tiendas para comprar. Ella explica que tenían un orgullo, se creían superiores, ¿no? Y que te hablaban como si tú fueras un niño de 1 añito o una persona con problemas de entendimiento, ¿no? Ella dice que eran altaneros, completamente altaneros y que tenían mucha fuerza, ¿no? Ella dice que en el primer año de la invasión ellos hicieron mucho dinero, comenzaron a hacer dinero porque ellos venían a comprarle los relojes, muchos relojes para mandarlos allá a sus parejas o familiares. Dice ahora, y leo, el toque de queda tampoco nos supuso ningún problema al principio, ya que durante el primeros días se estableció a las 22 horas, mucho después que nosotros ya estábamos en la casa y no salíamos, ¿no? Ella explica esto. Y miren esto, cada vez que, y leo esto, a ver, esto es la página 82 del capítulo de la invasión. Cada vez que a lo que realmente nos oponíamos era a los carnetes de identidad que se emitieron para cada ciudadano. Cada vez que nos las pidieran, teníamos que enseñar a demanda esas pequeñas cartulinas con nuestra fotografía y nuestras huellas dactilares. Cualquier soldado o cualquier policía, ¿okay? Y los policías de Harlem estaban ahora bajo el mando directo del comandante alemán. Podían parar a un ciudadano cuando él quisiera, no necesitaba ningún permiso o sospecha, ¿no? Cuando él quisiera y pedirle la documentación. Así que había que llevarla en una bolsa atada al cuello. También emitieron cartillas de racionamiento de comida, ¿no? Pero al menos durante el primer año la comida y la mercancía que podrían obtenerse con los cupones estaban realmente disponibles en las tiendas. Cada semana los periódicos anunciaban por qué podían cambiarse los cupones en vigor. Todo era restringido, limitado, ¿ok? Y así trabajaba todo esto. ¿Okay? Había otra cosa a la que era difícil acostumbrarse, el que los periódicos ya no publicaran noticias. Los periódicos ya no publicaran noticias. Podíamos leer largos informes de los éxitos del ejército alemán en sus varios frentes. Elogios de los líderes alemanes, denuncia a los traidores y saboteadores y llamamientos constantes a la unidad. La unidad de los pueblos, tenemos que estar unidos, y especialmente si eras nórdico, ¿no? Pero ya no había noticia alguna en la que pudiéramos confiar. Esto ella lo vivió, yo no estoy inventándome esto es exactamente lo que ella vivió en el 1930 y pico cuando Holanda fue invadida, ¿no? ¿Ok? Pero ya no había noticia alguna en la que pudiéramos confiar. Por eso dependíamos nuevamente de la radio, pero vamos a ver qué pasó con la radio también. Al principio de la ocupación, los vecinos de Harlem recibieron la orden de entregar todos sus aparatos de radios. Al darnos cuenta de que resultaría muy extraño que en nuestra casa no hubiera ni siquiera uno, decidimos entregar la radio portátil y ocultar el aparato grande, que era más potente, en uno de los muchos huecos
que quedaban por debajo de la vieja y retorcida escalera. Ambas sugerencias fueron de Peter. Tenía 16 años en el momento de la invasión y compartía con otros adolescentes holandeses una inquietud, energía de ira e impotencia. Peter instaló la radio de mesa debajo de una curva de las escaleras junto por encima de la habitación de papá y con gran destreza volvió a colocar el tablón, la vieja tabla. Mientras yo llevaba la radio pequeña a los grandes almacenes Bronx en Dresden, donde se estaban recogiendo los aparatos. O sea, hicieron mandatorio que tenías que entregar las radios. Nadie podía tener radio. Las noticias estaban controladas, los periódicos, y nadie podía tener radio, porque en ese momento, tú podías coger emisoras que iban a transmitir información de estamos peleando en contra de los alemanes, estamos de esto, y ellos no querían eso, no querían que la gente recibiera información. Eso me hace pensar cómo es que ahora las grandes tech están tratando de controlar qué es lo que oímos, qué es lo que no oímos. Tú ves en YouTube cancelando, en Facebook cancelando, en todos estos sitios, las noticias, Fox News. Yo estaba mirando CNN hace unos meses atrás y yo me quedé boba cómo cancelaron una conversación del presidente Trump en ese momento, cuando la cancelan y dicen, no, la vamos a cancelar aquí, déjenme a mí escoger lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, cuando una emisora empieza a cancelar, te dice que hay algo detrás. Entonces, así mismo estaba pasando aquí. Y cuando esto pasa, no es bueno. Confíen, créanme, no es bueno. ¿Ok? Entonces, ella tenía que llevar la radio. Ella agarra este pequeño radio y esconde en el otro. Y lleva la radio y el alemán le dice, vamos a ver, el oficial del ejército alemán me miró por encima del mostrador. ¿Es esta la única radio que posees? Sí. Consultó una lista que él tenía estas listas. Todo el tiempo estaban con unas listas, tomando información, quién tú eres, qué es lo que tú haces, qué compras, dónde vives, estas listas famosas. De hecho, dicen que la IBM fue el que le hizo el censo a los alemanes y donde ellos en este censo le pedían información de religión y todas estas cosas, ¿no? Ten Boom, Casper Ten Boom, Elizabeth, también viven en la misma dirección. Ninguno de ellos posee una radio. Tenían toda la información de ellos, toda. Esto es increíble, como un país que acaba de invadir más o menos, ya tiene toda la información tuya. Quienes viven ahí, la dirección, dice, espérate, en esta dirección vive tal. Y este es el único radio que tú tienes, el control. Tú viste todo esto, es bien peligroso. Yo sé que ahora hay gente celebrando y gente, qué bueno que tumbaron a Trump y lo sacaron de Facebook, lo sacaron de aquí o lo sacaron de Twitter, wherever. No te rías. Esto es más serio de lo que tú crees. Cuando empiezan a cancelar personas porque no le agrada lo que dicen, es peligroso, bien peligroso. ¿Ok? Y si tú no tienes la capacidad de ver esto, tú no mereces vivir en los Estados Unidos de América bajo la Constitución de los Estados Unidos. Tú no mereces estar aquí. No mereces vivir bajo esta democracia, porque eso no es democracia. Eso es una violación a la Constitución. Y tú me dirás, pero esto es Twitter y este sitio son lugares privados y ellos tienen el derecho de escoger a quienes. Mira, tú tienes derecho a escoger siempre y cuando tú no estés discriminando a una persona por su política, su creencia o por quién es. Porque te cae mal, tú puedes cancelar, pero tú no puedes cancelar cancelar a todas las personas que están alrededor que piensan de una manera políticamente, de una forma. Tú puedes discutirlo, tú puedes reírte, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero al final de cuentas, tú no mereces
estar bajo la Constitución de los Estados Unidos. No lo merece, no merece. Vete a Venezuela entonces, vete a Cuba para que entiendas. Vete a Cuba, Venezuela, vete a estos países, vete a Irán, vete a Irán. ¿Ok? Pero si tú vives bajo esta Constitución, tú tienes que entender que cuando cancelan a uno, cancelan a todos. ¿Ok? Yo puedo estar en desacuerdo contigo y no estar de acuerdo con lo que tú escribes en Facebook. Eso no me instiga a mí a hacer algo malo o no me instiga a odiarte porque todos tenemos, eso es la diversidad y la democracia de este país. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo con los insultos que le dan al presidente Trump y tampoco estoy de acuerdo con los insultos que le dan a Biden. Pero tú tienes derecho a hacerlo, siempre y cuando, ¿verdad?, no vayas a causarle, decir, ya eso es peligro, ¿no? Pero tú tienes derecho a expresarte, ¿ok? Que el presidente estaba instigando, eso es completamente falso, completamente falso. Entonces, hay palabras que pueden ser manipuladas, yo entiendo, especialmente personas, pero bajo la ley, él saldría inocente, aunque como está tan torcido las leyes aquí, quizás no, ¿verdad? Porque el culpable sale inocente y el inocente sale culpable, ¿no? Seguimos. Ellos estaban controlando la radio, estaban controlando para que tú no adquirieras información, porque moviendo la radio tú puedes adquirir información de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y el alemán le dice, Ten Boom, sabía exactamente dónde estaba. Ninguno de ellos posee una radio. Yo había sabido desde mi más tierna infancia que la tierra se abriría y los cielos escupirían fuego sobre los mentirosos. Pero me encontré con su mirada penetrante. En un momento y le dije, no. En cuanto salí del edificio, empezaron a temblarme las piernas, dice Corrie ten Boom, y cito, no porque por primera vez en mi vida había dicho una mentira consciente, sino porque había sido terriblemente fácil de decirla. Entonces, esta joven es increíble, nació en una época, ella nació con una misión. Ella nació con una misión en los cielos, fue escrita su misión y ella se aseguró hacerla y me gusta su personalidad porque ella no esconde todas sus debilidades y sus fuerzas, ¿no? Entonces, pero había salvado, pero habíamos salvado nuestra radio. Cada noche Betsy o yo quitábamos la madera de los escalones y nos inclinábamos sobre la radio con el volumen apenas audible para poder oír las noticias de Inglaterra, mientras la otra golpeaba las teclas del piano del cuarto de la tía Jan con tanta fuerza que se pudiera. Al principio, las noticias que emitían la radio y las noticias de nuestra prensa cautiva eran más o menos la misma. La ofensiva alemana, de la que siempre salían victoriosos, mes tras mes, las emisoras libres solo nos instaban a esperar, a tener el valor necesario y a creer en la contraofensiva que seguramente se montaría algún día. Eso era espera. Los alemanes habían reparado los daños causados por las bombas en el aeropuerto y lo estaban usando, ¿ok? Vamos a seguir, a ver, porque esto es increíble. Ok. Que el verdadero horror de la ocupación fue apoderándose de nosotros muy lentamente. Durante el primer año del gobierno alemán hubo algunos ataques menores a los judíos holandeses. Una piedra que atravesaba el escaparate de una tienda cuyo propietario era judío, un insulto garabateado en el muro de una sinagoga, era como si estuvieran tratando de poner a prueba el temple del país. Al principio comenzó lento, ¿no?
¿cuántos holandeses se unirían a ellos a agredir a los judíos, no? Y la respuesta para nuestra vergüenza eran que muchos. Escuchen esto, el NSB, el Enlace Nacional Socialista. Escuchen, la organización colaboracionista de Holanda se hizo más grande y más fuerte con cada mes de la ocupación. Algunos se unieron al NSB simplemente por los beneficios que obtenían a cambio: más alimentos, más cupones de ropa, los mejores puestos de trabajo y vivienda. Escucha. Pero otros se convirtieron en miembros del NSB por pura convicción. Eran socialistas, nacionalistas, socialistas. Acuérdate que por ahí dicen, estos son nacionalistas. No, mira, hay de todo en la Viña del Señor, ¿verdad? Pero la mayoría de los que apoyaban al presidente Trump eran patriotas, ¿ok? Y si no borraran la historia, tú entenderías que son patriotas, ¿ok? Que son patriotas, pero estos eran patriotas, ¿ok? Pero estos que están aquí, estamos hablando de un grupo, una organización nacionalista socialista, y que ellos se unieron inmediatamente por los beneficios, ¿no? Ok, seguimos. El nazismo, o sea, los nazis, era una enfermedad a la que los holandeses también estaban expuestos, y los que tenían un sesgo antisemita fueron los primeros en caer enfermos, ¿ok? Mira, yo te voy a decir algo. Nuevos nazis existe y están donde quiera, pero que tú digas que tal partido está lleno de ellos es mentira, ¿ok? Es una propaganda falsa, igual que si ves cómo dan propagandas falsas, ¿ok? De hecho, las creencias del movimiento de Trump son completamente aparte y nada parecida a las creencias de los nuevos nazis, ¿ok? Edúcate, edúcate. Están tratando de borrar la historia, edúcate, ¿ok? Durante nuestros paseos diarios, papá y yo pudimos comprobar cómo los síntomas iban extendiéndose. Un cartel en un escaparate: no se atienden a los judíos, o a la entrada de un parque público: judíos no. En la puerta de la biblioteca, delante de los restaurantes, de los teatros, inclusive en las salas de conciertos, desde cuyo callejón habíamos oído mejor los conciertos, ¿no? Un día una sinagoga comenzó a arder. Escucha esto pasó también en Alemania, en la sinagoga de la familia de mi esposo en Alemania. Un día una sinagoga comenzó a arder y acudieron varios camiones de bomberos, pero solo para evitar que las llamas se propagaran a los edificios que estaban a ambos lados. Ellos no fueron a apagar el fuego de la sinagoga, ellos fueron a evitar, a mirar que si el fuego se expandía para el edificio que estaba a un lado o al otro, pues que no pasara, disculpe. Ok. Ok, una medianoche, mientras papá y yo hacíamos nuestra ruta habitual, nos dimos cuenta, un mediodía, perdón, nos dimos cuenta que en las calles brillaban con las estrellas amarillas cosidas a los abrigos y a las solapas de las chaquetas. Hombres, mujeres y niños llevaban las estrellas de 6 puntas con la palabra judío en el centro. Entonces, yo he oído unas estupideces tan grandes con ahora los demócratas que tomaron poder, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, tomó el presidente Biden el poder,
pero he oído a unas idioteces, unas cosas que son peligrosas y hay gente, ¡ay, qué bueno! Porque es que me odio. Peligrosa, judío, alabando esas cosas, como ellos sí está pidiendo que hagan listas, estas listas para quienes votaron por Trump y todas estas, unas cosas, y en la radio, en esto, mira, hayas votado tú por Biden o no, tú deberías de sentirse indignada de nada más de escuchar estas cosas estas idioteces que están diciendo, es como, entonces eso es democracia, que te hagan una lista porque votaste por Trump o trabajaste para Trump o whatever, eso es democracia para ti, o eso es, yo odio tanto a Trump que no me importa que maten al judío, ¿no? Que maten al otro, eso es idéntico a lo que está pasando aquí, idéntico. Entonces tenemos que mirar y pensar por qué esto está pasando. Entonces, la historia se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue ayer, hoy es y no hay nada nuevo. So, tenemos que tener cuidado en qué parte de la historia. Entonces tú estás hoy celebrando, ¿no? Estás celebrando, estás feliz, pero te voy a decir una cosa. Cuando estas cosas pasan, Hachén, Dios, da victoria a su gente. Él guarda a su gente. Cuídate en qué parte de la historia, mejor dicho, en qué parte tú quieres estar, de parte de Hachén o de parte de este no tiene sentido odio en contra de Trump o de los seguidores de Trump o los que votaron por Trump, que es algo democráticamente hablando, es necesario que la gente tenga derecho de votar por el que quiera. No, pero como el Partido Demócrata y el presidente electo Biden, que se la dejaron pasar bastante bien, ¿qué fue lo que dijo a los negros, a los afroamericanos? Si tú no votas por mí, entonces tú no eres negro. O sea, diciéndole al negro cómo votar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso no es democracia. Democracia es que tú no me tienes que decir cómo yo por mi color tengo que votar, ¿ok? Es ridículo, pero el odio es tan grande que te ciega. La oscuridad llegó, como dije en el video anterior, llegó la oscuridad. No llegó, lleva tiempo, pero ahora fue que cayó en plaga, ¿no? Bueno, seguimos. Miren esto, lo peor, empezaron a ver esta gente con las estrellas, ¿ok? Y después dice, y cito, lo peor eran las desapariciones. Un reloj reparado y listo permanecía colgando de su gancho en la trastienda mes tras mes. Una casa en el bloque de Noli misteriosamente desierta y la hierba creciendo sin control en el jardín de rosas. Un día la tienda del señor Elan, que estaba en nuestra calle, no abrió. Papá llamó a la puerta ya que era más de mediodía, al ver si había alguien adentro, pero no hubo respuesta. La tienda permaneció clausurada, las ventanas oscuras y silenciosas durante varias semanas. Entonces, aunque la tienda siguió cerrada, miren esto, una familia del NSB, de esa organización holandesa nacionalista socialista, ¿no? Se trasladó al apartamento de arriba de la tienda, a la casa allí. Nunca supimos si estas personas habían sido detenidas por la Gestapo o si habían desaparecido en la clandestinidad antes de que pudieran llegar a sucederle algo. Nunca se supo. Sin duda alguna, creció el número de arrestos sin la más mínima intención de ocultarlo. Un día cuando papá y yo volvíamos de nuestro paseo, nos encontramos en la plaza de Grottenmark, acordonada por un doble anillo de policías y soldados. Un camión estaba estacionado en la parte delantera del mercado de pescado y un grupo de hombres y mujeres y niños, todos vestidos con la estrella amarilla, iban subiendo a la parte de atrás y no sabíamos por qué motivo les habían elegido a ellos y precisamente en este lugar en particular y en este momento concreto. Papá, esa pobre gente, lloré.
El cerco de policial se abrió dejando paso al vagón. Lo seguimos con la mirada hasta que dobló a la esquina. Esa pobre gente, resonó la voz de papá. Pero para mi sorpresa vi que él estaba mirando a los soldados, ahora formando en filas para iniciar la marcha. Me compadezco de los pobres alemanes, Cory. Me temo que ellos han despertado la ira de Dios. Eso dijo el papá de Cory ten Boom cuando vio que en esos camiones se estaban llevando únicamente a los judíos, todos los que tenían las estrellas. A menudo hablábamos papá, Betsy y yo sobre lo que podíamos hacer si se presentara la ocasión de ayudar a algunos de nuestros amigos judíos. Sabíamos que Willem había encontrado algunos escondites a principios de la ocupación para los judíos alemanes que habían estado viviendo en su casa. Últimamente había trasladado también a algunos judíos holandeses más jóvenes al centro de ancianos. Él tenía un centro de ancianos, este señor. Mis hijos, no, diría él. Seguramente no tocarán a mis viejitos. William tenía direcciones, conocía granjas en las zonas rurales donde habían pocas tropas. Sin duda era William a quien debíamos preguntar si podíamos, cómo íbamos a salvar judíos. Ok. Era una mañana lluviosa en noviembre de 1941, un año y medio después del comienzo de la invasión. Cuando salí afuera para subir el cierre de la tienda, vi a un grupo de 4 soldados alemanes que bajaban por la calle, llevando los cascos de combate bien calados y el rifle sujeto al hombro. Me escondí retrocediendo detrás de la puerta y me puse a observar. Estaban comprobando los números de las tiendas mientras caminaban. El grupo se detuvo justo delante de la peletería de Will, el judío, ¿no?, que se encontraba justo a nuestro lado, ¿ok? Aquí entonces es cuando los judíos iban buscando, tenían estas listas donde sabían exactamente dónde vivía quién y si eran judíos o no. Y van a casa de Will, ¿ok? Empezaron a tirar cristales, un momento bien difícil, ¿sabe? Entendemos, voy a brincar, pero les recomiendo que compren el libro, que lo lean, porque les va a dar un entendimiento y una asociación de cosas que pueden pasar en el futuro, ¿ok? Que uno nunca sabe, ¿no? Entonces no podemos callar, never again, nunca vamos a callar, vamos a hablar, ¿ok? Aquí hablan cómo ellos ayudaron a esta persona para que se la llevaron a la casa para esconderlos y eso, ¿no? Okay. Entonces, al final consiguió llevarlo donde Willem, al señor Well, y para que salvarla y para que Well pudiera hablar con la esposa. Ellos estaban preocupados porque no querían que la esposa viniera, mira esto. Ellos querían, la esposa estaba visitando una hermana en otro pueblo, entonces se le metió la Gestapo, los alemanes a la casa y querían avisarle a la esposa que no llegara a la casa porque se iba a encontrar con esto, con los alemanes. Entonces, ¿qué pasa? Miren esto, dice, como a la mayoría, tenemos que encontrar un teléfono y advertirle que no se le ocurra volver a la casa, la esposa, dijo Betsy. Como a la mayoría de los teléfonos privados habían desconectado el nuestro muy pronto. Al inicio de la invasión, oigan esto, al inicio de la ocupación, había teléfonos públicos en varios lugares en la ciudad, pero por supuesto las llamadas eran filtradas por los alemanes, por lo que no era seguro conectar a la familia en Astendorf para contarles lo que estaba ocurriendo aquí. Por otro lado, si la señora Well no podía venir a casa, ¿dónde iría? ¿Dónde iba a vivir los Well?
ciertamente no con su hermana, pues la encontrarían ahí. Pero mira, lo que me llamó mucho la atención es que no tenemos que encontrar un teléfono. No tenían teléfono, habían desconectado los teléfonos. O sea, nos querían totalmente desconectados, ¿no? Una vez más, no era el tipo de asunto para hablarlo a través del sistema público de teléfono. Alguien tenía que ir y hablar con él personalmente, y yo era la opción más evidente. Los trenes holandeses estaban sucios y abarrotados bajo la ocupación. El viaje, que debería haber durado menos de una hora, tardó casi 3 horas. Entonces ella decidió ir directamente donde estaba Willem para decirle, necesito ayuda, ¿ok? La cuestión es que dile al señor Well que esté listo tan pronto como haya oscurecido, y aquí no estaba, estaba Kik, que era un muchacho de 22 años, y Kit era el que iba a hacer todo el asunto para recoger a Well y a su esposa, ¿no? Y entonces ella llega, habla con él, se ponen de acuerdo cómo van a ayudar al judío Well a escapar. Habían pasado más de 2 semanas cuando volví a ver a Kik de nuevo y pude preguntarle qué era lo que había pasado con Well, ¿no? Se rió de mí con esa sonrisa amplia y sincera que yo había adorado desde que era un niño. ¿Ok? Kik era un sobrino, ¿no? O algo así, era el hijo de Willem. ¿Ok? Sí, y le dice, si vas a trabajar con el movimiento clandestino, tía Cory, era el sobrino, debes de aprender a no hacer nunca preguntas. ¿Entendieron? Eso fue todo lo que llegamos a saber de los Well. Ella no supo nada, lo salvaron y ya, that's it. No, mientras menos sepas, mejor. Pero las palabras de Kit resonaron una y otra vez en mi cabeza. El movimiento clandestino. Si vas a trabajar con el movimiento clandestino, ¿era Kit el que trabajaba con este grupo secreto o ilegal? Ah, ahora los ilegales, los que están haciendo terroristas, insurgentes o whatever tú quieras llamarlo, ok, ¿son estos, este grupo? Ok, ¿era Kit el que estaba trabajando con este grupo o era Willem? ¿Ok? Naturalmente sabíamos que había un movimiento clandestino en Holanda, estaban peleando en contra de los alemanes que invadieron, ¿no?, el país, y sospechábamos que la mayoría de los sabotajes no se sabían en la prensa censurada. La prensa estaba completamente controlada bajo los alemanes. No sé, bien parecido a las cosas que están pasando hoy en día, como la prensa censura, ¿no? Pero abundaban los rumores. Habían volado una fábrica, un tranvía que transportaban presos políticos, habían sido detenidos y 7 o 17 o 70 de ellos se habían fugado. ¿Qué pasa? Que comenzaron a decir, fueron 7, después 17, después 70. Tú sabes, se exageraba las noticias, ¿ok? Ok, vamos a ver. Ok, mira esto. Los rumores tendían a ser más espectaculares cada día, pero siempre hablaban de cosas que yo creía que estaban mal a los ojos de Dios. Robar, mentir, asesinatos. Era ¿era esto lo que Dios realmente quería en estos tiempos? ¿Cómo debía actuar un cristiano cuando el mal estaba en el poder? Escucha, increíble. Esto es la historia de Corrie ten Boom, capítulo 5, capítulo Invasión, se llama así, el capítulo Invasión, donde más claro no puede estar de las cosas que pasan. No podemos borrar la historia porque si no se repite. Vuelve y dice,
era esto, y cito, ¿era esto lo que Dios realmente quería en estos tiempos? ¿Cómo debería actuar un cristiano cuando el mar estaba en el poder? El mar estaba en el poder. Por ahí me dice, yo no miento, a mí no me gusta mentir y eso. Yo te voy a decir una cosa. Cody mintió para salvar vida. So, tenemos que interpretar bien la Biblia. Si la Biblia dice no mientas, de no decir mentira así como tú lo quieres interpretar, o realmente es no mientas para dañarle, engañar en forma deceitful para hacerle daño a una persona. ¿Ok? So, tenemos que, este es momento para balancear y entender, sacar a Dios de la cajita y entender mucho más. Había pasado alrededor de un mes desde el ataque de la peletería cuando papá y yo en nuestro paseo habitual vimos algo tan inusual que ambos nos quedamos paralizados justo a la mitad de una zancada. Caminando hacia nosotros por la acera, como tantas otras veces había hecho antes, venía el bulldog con su característico vaivén al caminar. A causa de sus piernas cortas, la estrella amarilla ya había dejado de ser algo extraordinario. Y entonces me di cuenta de lo que estaba mal. Eran los perros. Sus perros no venían con él. Le decían bulldog, pero era un señor que caminaba con unos bulldogs, ¿ok? Y él siempre tenía la estrella amarilla, o sea que era judío. Y entonces venía caminando solo, ¿ok? Entonces yo les voy a decir más o menos lo que estaba... ellos cruzaron mirada de complicidad con papá, nos pudimos dar media vuelta y comenzamos a caminar detrás de él, a caminar tras de él. Giramos varias esquinas y hasta que llegaron y empezaron a hablar con él. Por fin se paró delante de una pequeña tienda de artículos en segunda mano, sacó un manojo de llaves y entró. Miramos desde el escaparate hacia el interior desordenado. Solo un vistazo nos sirvió para darnos cuenta de que esto era algo más que un simple mezcolanza habitual de baratijas y sillas desvencijadas. Alguien que amaba las cosas hermosas había elegido este lugar para dejarlo todo. Tenemos que entrar aquí, a Betsy, le dije. Las campanillas de la puerta sonó cuando entramos. Nos quedamos sorprendidas a ver al bulldog sin sombrero en el interior del local mientras abría la caja registradora en la parte trasera de la tienda. Permítame que me presente, caballero, comenzó papá. Yo soy Casper Temple y esta es mi hija Cornelia. El bulldog y papá se estrecharon la mano y otra vez me fijé en los pliegues profundos a lo largo de sus mejillas. Harry DeVries, dijo él. Señor Debris, nosotros hemos admirado tantas veces su afecto por su bulldog. Esperamos que estén bien. El hombre rechoncho nos miró de hito en hito, poco a poco, y sus ojos pesados en los párpados de lágrimas. ¿Están bien?, repitió. Yo confío que estén bien. Espero que estén bien. Y él dijo, están muertos. ¿Muertos?, dijimos a la vez. Yo mismo les puse la medicina en sus cuencos con mis propias manos y los acaricié hasta que se durmieron. Él puso a dormir a su bebé, su perrito. Entonces, él decía, mira, este señor, señorita Tembún, yo soy judío, quién sabe cuánto tiempo tardarán en venir para llevarme. Y a mi esposa también, a pesar de que ella no es judía, ella corre peligro por casarse conmigo. El bulldog levantó la barbilla tan arriba, con las papadas se le puso tensa. Pero eso no es lo que cuenta. Cato y yo somos cristianos. Él era un judío que se convirtió al cristianismo, ¿ok? Y cuando nos muramos, vamos a ver a Jesús. Y comienza a hablar, pero le dije a Cato, ¿quién va a cuidar de los perritos? Entonces ellos decidieron matar a los perritos, ¿ok?
Entonces lo invitaron para que viniera a la casa y ellos dijeron, no, 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 porque los pongo en peligro a ustedes y no quiero. Entonces decidió visitarlos cuando ya el sol bajara, que nadie los viera para no ponerlos en peligro, y así él hizo. Y pasaban un tiempo, ¿verdad? Con Corrie ten Boom, la familia. A ver. Vamos a ver. Ok, aquí comienza a hablar, esto es bien interesante, el doctor Hemstrand y yo estábamos hablando de todo lo que por aquel entonces se solía hablar cuando se reunían un grupo de gente, el racionamiento, las noticias de Inglaterra, cuando de pronto procedente de las escaleras se oyó un hilo de voz infantil, papá, no nos vas a meter ahí adentro. El doctor Henstra se levantó instantáneamente con una disculpa a su esposa y a mí se apresuró y se apresuró escaleras arriba y en un momento escuchamos cómo jugaba una partida al escondite y a la risa estridente con sus dos niños. Eso fue todo. Parecía que nada había cambiado. La señora Hensen siguió con una receta para aprovechar la reacción del té con pétalos de rosa. Y sin embargo, todo era distinto, ya que en ese preciso instante la realidad se abrió paso entre el entumecimiento que desde el dedo del pie hasta la cabeza había ido creciendo en mi interior desde la invasión. En cualquier momento podrían golpear la puerta esos niños y su padre podrían verse condenados a subir a la caja de un camión. Ellos eran judíos, el doctor Hemsten. El doctor Hemsten volvió a la sala de estar y reanudamos la conversación divagando. Pero por debajo de aquellas palabras, una oración estaba cobrando forma en mi corazón. Señor Jesucristo, me ofrezco para ayudar a tu pueblo de cualquier manera posible, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y después ocurrió una cosa extraordinaria. Justo cuando estaba rezando, tuve otra vez ese sueño mientras estaba despierta. Delante de mis propios ojos vi otra vez aquellos 4 caballos oscuros y la plaza de Grottenmark, tal y como los había visto en la noche de la invasión. Yo observé a los demacrados pasajeros que habían sido obligados a subir en contra de su voluntad a, a aquel carromato, la carroza, ¿no? Allí estaba papá, Betsy, William y yo misma saliendo de Harlem, dejando atrás nuestra seguridad y todo lo que conocíamos para ir a dónde. Los dejo ahí. Yo sé que me tardé un poco, pero ahí termina esta parte de la invasión. Quiero que meditemos en todas estas palabras. Esta es una persona que vivió todo esto, ¿ok? Ella vivió este dolor, ella vivió y ella se comprometió a ayudar y a salvar a su pueblo, a los judíos. Ella dijo algo bien interesante, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Nunca tengas miedo de confiar un futuro que no sabes, que no conoces, por un Dios que sí conoces. ¿Ok? Otra cosa interesante, ¿verdad? De Corrie ten Boom, ¿ok? Que ella salió de prisionera y ella cita esto, dice, Dios no tiene problemas, solo tiene planes. Y ella dijo eso cuando hubo un error de una de las secretarias que hizo que ella fuera
suelta por del campamento de concentración nazi, ¿ok? Su hermana muere, su papá muere también, creo que nunca encontraron el cuerpo de su papá, si no me equivoco. Ella fue la única que salió del campamento de concentración nazi. Sabemos que muchos judíos murieron, pero también muchos de los que ayudaban a los judíos. Y ella es una inspiración y debe ser una inspiración para todos nosotros. Debemos de aprender del pasado y para no repetirlo. Acuérdate, no importa de dónde tú eres, de qué partido, de qué creencia, de qué fe tú eres, de qué religión, de qué color, eso no importa. Lo que importa es que nunca, nunca te olvides de que cuando algo malo le pasa a una persona, y aunque te guste o no te guste la persona, debes de hablar. Yo hablé del pastor que también fue preso en un campo de concentración, y cuando hablé de este pastor expliqué cómo él dijo, porque callé, ¿no? Yo callé cuando se llevaron a los judíos, yo callé cuando se llevaron a todos los demás, y cuando me llevaron a mí no hubo nadie que hablara. So, ¿vas a esperar a eso? Aunque yo no lo haría por ninguno de ustedes. ¿Vas a esperar tú por eso? Este es un momento difícil, es un momento donde la prensa está controlada, totalmente manipulada, y mira lo que pasó. Esto no es nuevo, no hay nada nuevo. So, yo te exhorto a que te eduques y a que compres el libro. Nadie me paga por decir eso, pero que lo compres. Vale la pena leerlo, vale la pena que tus hijos lo lean y que lo discutan, ¿ok? Eso hacíamos nosotros en mi casa, siempre agarrábamos un libro para leer, ¿ok? Con mi hijo, y discutirlo y escuchar su opinión. Por eso le hace critical thinking, un pensador crítico, ¿no? Aquí tengo este libro, es nuevo, bastante nuevo, se llama Anne Frank, el diario de Anne Frank. Muy bueno, pero es de graphic adaptation, la adaptación gráfica del diario de Ana Frank, buenísimo. Y por supuesto, I am my brother's keeper, yo soy el guardador de mi hermano, ¿ok? Yo soy el guardador tuyo, tú eres mi guardador, tenemos que guardarnos, no importa de dónde tú vengas y de tus creencias, ¿no? Tenemos que aprender a amarnos y a guardarnos unos a los otros cuando hay injusticias, ¿ok? So, cuando tú oyes todas estas injusticias y tú callas, tú eres culpable, ¿ok? Y volviendo a este libro, miren qué precioso este libro. ¿Vieron qué precioso? Bello, ¿ok? Nadie me paga, de nuevo, les digo, nadie me paga por hablar de este libro. Es un libro que deben de tenerlo para la colección, y es bien interesante porque es totalmente en gráfica. Es la historia de Ana Frank, el diario, con imágenes, ¿verdad? Y gráficas, y va a imágenes, entonces le da una perspectiva mejor para los niños. Yo lo compré pues para tenerlo en la biblioteca mía de mis nietos y ¿verdad? Mis hijos ya están grandes, son de mis nietos. So, yo les recomiendo este libro. Si alguien quiere información me puede escribir en el video y yo lo chequeo, pero este libro está aquí. Voy a dejarlo un poquito así para que lo vean y lo lean y lo busquen, ¿ok? Muy bueno para la biblioteca, y para que no se repita, por favor. Aprendamos de la historia. Bueno, Shalom, los dejo, y recuerden que estamos aquí para ayudarlos en cualquier pregunta que tengan. Si no conocemos la respuesta, la buscamos juntos, y les deseo que esta semana, que es de tantos cambios para los Estados Unidos, sea una semana llena de paz y llena de entendimiento. Y acuérdense, como dijo mi esposo y en el video anterior, be still, quieto, no te muevas, quieto, y espera en Hashem. Él te va a proteger, Él no deja que nada malo le pase a su pueblo, y él, al final Él va a tener planes, y los planes de Hashem son perfectos, ¿ok? Los planes de Hashem son perfectos para todos.
Aunque sean cosas que tú no entiendes y parezcan negativas, Hashem está en control. ¿Okay? Mucha gente murió. Mira a Corrie ten Boom, su hermana muere, su papá muere, pero los planes de Hashem es perfecto, son perfectos. Algo bien interesante de Corrie era que ella decía lo que pensaba y tenemos que decir lo que pensamos porque de ahí es que vamos a crecer y aprender. No somos perfectos, pero somos uno y Hashem nos ama. Cuídense. Shalom.